Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Aquí estamos en el libro de Isaías y vamos a seguir leyendo la nueva Biblia de las Américas, teniendo la Biblia devocional MacArthur que tiene la NBLA a mi derecha y a mi izquierda en todos estos videos que siguen. Vamos a leer el capítulo 39, el capítulo 40, 41 y 42, que es allí una lectura extensa con tremendas verdades escriturales, terminando con la historia de Ezequiel como un acontecimiento histórico en el que participó el profeta Isaías, y luego metiéndonos a palabras proféticas mechadas de palabras de esperanza con también palabras que son denuncia por el pecado del pueblo y su rebelión contra Dios. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 39, titulado Predicción de la cautividad, como final del acontecimiento de la sanidad del rey Ezequías. Y dice así: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que había estado enfermo y se había recuperado. Se alegró por ello Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, todo su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: han venido a mí de un país lejano, de Babilonia. ¿Qué han visto en tu casa?, preguntó el profeta. Han visto todo lo que hay en mi casa, respondió Ezequías. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor de los ejércitos. Ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba: habrá paz y seguridad en mis días. Porque esa palabra de cautiverio sería aplicada a sus hijos o sus nietos, aquellos que él engendraría a futuro. Por eso él se quedó tranquilo que en su tiempo no iba a pasar, fíjense, ¿no? Ahora viene el capítulo 40 y aquí es una bisagra en el libro de Isaías, donde ya comienzan lo que serían porciones de esperanza, de profecías mesiánicas también que vamos a ver aquí, de palabras de aliento a su pueblo, comenzando con el capítulo 40, que es la consolación de Israel. Ese es el título de este capítulo y dice así: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Esta fue la palabra que utilizó el profeta, digamos allí, Juan el Bautista, tremendo profeta preparando el camino del Señor. Esta es la palabra profética. Sigue diciendo el versículo 4: todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una lo verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar?
que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad este pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, ponelo en el comentario. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Y para qué tenemos que ponerlo en el comentario y escribirlo en nuestro corazón? Para creer y recordar que Dios está en control, que su palabra es soberana, que Él hace lo que Él quiere porque sabe que es lo mejor para nosotros. Disciplina en tiempo de rebelión, palabra de aliento para los que están necesitando consuelo, fortaleza para el que está débil. Eso es lo que hace Dios para con nosotros. Recibilo de corazón, lo recibo de corazón, Señor, muchas gracias. Dice el versículo 9, súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Quien midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos y con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor y como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano del polvo en la balanza. Él levanta a las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios y con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre, para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Fíjense, este es el único versículo que habla de que la tierra es redonda. Detalle, la tierra es redonda. ¿Y por qué? Porque aquí lo dice. Él está sentado sobre la redondez de la tierra. Es tremendo, tremendo. Cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando él sopla sobre ellos, se secan. A la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién, pues, ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército, a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta uno. ¿Por qué dice Jacob y afirmas Israel, escondido está en mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas aumenta el vigor.
Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué tremendo el versículo 31! Ponelo en el comentario: los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Ponelo en el comentario: los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Y tomalo para tu vida. Si estás pasando por un momento de debilidad, de escasez de fuerzas, donde dices, me cuesta seguir adelante, está complicada la cosa, Señor, te necesito, clama al Señor, que renueva las fuerzas al que no tiene ninguna, que les da alas como las águilas, para que puedan allí correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y está hablando de una fatiga no física, sino la fatiga del alma, del espíritu. Él da fuerzas al que está fatigado. Gloria a Dios por eso. Entramos ahora a otro capítulo tremendo, que es el 41. Promesa de ayuda a Israel. Dice así: guarden silencio ante mí costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Juntos vengamos a juicio. ¿Quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies? Ante él entrega naciones y a reyes somete, los deja como polvo con su espada, como hojarasca los dispersa con su arco, los persigue pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Las costas han visto y temen, tiemblan los confines de la tierra. Se han acercado y han venido, cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte. El artífice anima al fundidor, y el que alisa a martillo al que bate el yunte, diciendo de la soldadura, está bien. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido hoy y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¡Qué buen pasaje! El versículo 10 del capítulo 41. ¿Quién no ha recibido una palabra de aliento a través de esta palabra? Ponelo en el comentario. Dios está con nosotros, es nuestro Dios, nos fortalece, ayuda y sostiene. Todo eso, Dios está con nosotros, es nuestro Dios, nos fortalece, ayuda y sostiene. Esa es la palabra real de alguien que tiene una vida de comunión con Dios continua. Es la realidad de que somos polvo, de que somos gusanos, de alguna manera, vamos a verlo ahora en los próximos versículos, pero Él es nuestro Dios. Él nos da valor porque nosotros somos insignificantes, pasamos como la hierba, pero Él nos tiene como su especial tesoro cuando hacemos su voluntad. Sigue diciendo el versículo 11, ciertamente los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados, los que luchen contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás, serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice no temas, yo te ayudaré, no temas, gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel. Yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. Te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo, trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. Los aventarás y el viento los llevará, y la tempestad los dispersará. Pero tú te regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel te gloriarás.
Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el lugar desolado el ciprés, junto con el olmo y el boj, para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Presenten su causa, dice el Señor. Expongan sus fuertes argumentos, dice el Rey de Jacob. Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declaren lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado. O bien anúnciennos lo que ha de venir. Declaren lo que ha de suceder en el futuro, para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan algo bueno o malo para que nos desalentemos y temamos a una. Miren, ustedes no son nada, y su obra es vana. Abominación es el que los escoge. Del norte levanté a uno y ha venido. Del nacimiento del sol invocarás mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre lodo, como el alfarero pisotea el barro. ¿Quién lo anunció desde el principio para que supiéramos, o desde tiempos antiguos para que dijéramos tiene razón? Ciertamente no había quien lo anunciara, sí, no había quien lo proclamara, ciertamente no había quien oyera sus palabras. Dije primero a Sión, mira, aquí están, y a Jerusalén les daré un mensajero de buenas nuevas. Pero cuando miro, no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros, a quienes si le pregunto puedan responder. Pues todos ellos son falsos, sus obras inútiles, viento y vacuidad, sus imágenes fundidas. Fíjense, un pueblo lleno de idolatría, con líderes corruptos, gobernantes corruptos, falsos profetas, sacerdotes con intereses totalmente nefastos y corruptos. Bueno, así estaba el pueblo en ese tiempo. Tremendo, ¿eh? El capítulo 42 es el capítulo final con sus 25 versículos que vamos a leer y va a decir así: promesa de Dios a su pueblo, desde el versículo 1 al versículo 9, y dice así: este es mi siervo, a quien yo sostengo. Es un pasaje mesiánico, referido al Mesías. Mi escogido, en quien mi alma se complace. Esta palabra la escuchamos cuando Jesús está allí en el bautismo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense, esa voz en el bautismo es el eco de la palabra profética del versículo 1 del capítulo 42. ¿Lo sabías? Si no lo sabías, ponelo en el comentario. Rodo, me acabo de enterar de esta profecía mesiánica que se cumple en el bautismo de Jesús. Y te leo. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, ni quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperará en las costas. Así dice el Dios, el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, mi alabanza, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan se los anuncio. Un pasaje mesiánico, claro. Esta es la antesala de lo que va a intentar decir, así con casi las mismas palabras, en Isaías capítulo 61, pero ya llegaremos allí en los próximos videos más adelante. Y ahora nos metemos en el canto triunfal, en todo el resto del capítulo 42, desde el versículo 10 en adelante, y dice así: canten al Señor un cántico nuevo,
Canten su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores. Levanten la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten de júbilo los habitantes de Sela. Desde las cimas de los montes griten de alegría, den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. El Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora grito como mujer de parto, resuelo y jadeo a la vez. Asolaré montes y collados y secaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en islas y las lagunas secaré. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, ustedes son nuestros dioses. Y ahora dice el versículo 18, sordos oigan, ciegos miren y vean. ¿Quién es ciego como mi siervo o tan sordo como el mensajero a quien envió? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo o tan ciego como el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. El Señor se agradó por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Pero este es un pueblo saqueado y despojado. Todos están atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Se han convertido en presas sin que nadie los libre y en despojos sin que nadie diga devuélvelos. ¿Quién de ustedes prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar, ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la batalla. Le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta. Lo consumió, pero él no hizo caso. Fíjense, el corazón terco, la obstinación a pecar por la rebeldía del pueblo de Israel. Bueno, allí lo vemos en las generaciones del Antiguo Testamento, lo vemos en el tiempo de Jesús, donde dice, con parábolas hablará este pueblo, porque teniendo oídos para oír no oyen, teniendo ojos para ver no ven. Realmente era una generación obstinada, pecadora, que terminó crucificando al Señor. Gobernantes, sumos sacerdotes, el pueblo gritando a una, crucifíquenlo. Una generación que no supo comprender el tiempo de su visitación, hablando del pueblo de Israel. Luego sería otro cantar, el derramamiento del Espíritu, la iglesia, la predicación del Evangelio, el respaldo de Dios con dones, con prodigios, señales. Bueno, allí sería otra historia. Pero hasta este tiempo el pueblo estaba en modo terco. Que Dios nos ayude a ser siempre sensibles a su voz. Ponelo en el comentario y terminamos. Que Dios nos ayude a ser sensibles a su voz. Y de esa manera terminamos con este video y será hasta el próximo, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores.